Bienvenidas y bienvenidos, soy Adán Montañés y hoy vamos con unos labios sensuales. Bueno, la ilustración de hoy, pues vamos a intentar crear unos labios con una sensualidad, mordiendo ahí entre los dientes y hacer esa sensación de realismo, de pintura que, bueno, que nos convenza, ¿vale? Entonces empezamos con un boceto, como siempre, un lápiz en punta, opacidad máxima, color negro y hacemos el boceto base, orientativo para poder rellenar con colores también base, pues esos diferentes elementos. Labios, en este caso hemos escogido el color rojo, rosa. La piel un poquito más rosada, puede ser un poquito más tirando a naranja, más tirando a oscuro, moreno, ¿vale? Depende de nuestro gusto. Los elementos de los dientes, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que los dientes, depende de la textura que le queramos dar, pueden tener más brillos o menos brillos. ¿Qué quiere decir esto? La propia saliva y los líquidos que pueden haber entre los labios, etcétera, va a crear también ese efecto en el esmalte de brillo. Entonces tenemos que verlo desde esa perspectiva. Cuando los labios están por fuera pueden crear sombras, y si la forma que le queremos dar es que una parte del labio está por dentro, hay otra que se va a quedar por fuera y va a crear más sombras en los laterales de los dientes, porque los dientes no están rectos de un lado al otro, sino van hacia adentro, como sabemos, de la mandíbula. Entonces, cuanto más cercano a las muelas, los dientes más internos a la boca, por lo tanto más sombreados. Para los labios lo mismo. ¿Qué hemos hecho? Cogemos un pincel con porosidad y empezamos a darle en las comisuras ese color más oscuro. Podemos utilizar el mismo color base y oscurecerlo, darle una saturación mayor y una oscuridad, o sea, quitarle la luminancia y ir creando esa sensación de las comisuras, si están más internas, crean ese color más, esa tonalidad más oscura, y la parte media del labio inferior o la parte del labio superior se van a quedar pues con un color más claro, porque están pues más cercanos a la luz frontal que le está dando. Después empieza lo divertido. Pues podemos utilizar dos tipos de elementos para hacer estos detalles que estáis viendo en pantalla, que serían los puntitos de luz, es decir, toda esa textura que le va a dar pues esos detalles, ese elemento que nos va a trasladar mentalmente y visualmente a algo más realista, que simplemente si fuese unos labios sin implementar pues en lo que serían esos colores más claros o esos puntitos, esos brillos, etc. La primera opción sería utilizar una máscara de recorte en el color de los labios o una capa superior con una fusión de superposición o sobreexposición. Esto lo que hace es que cuando pintemos encima de ciertos elementos, depende también del color que estemos utilizando, pues va a crearse un color mucho más llamativo. O también podemos utilizar un pincel con luminancia, es decir, hay una capa que viene por defecto en el Procreate que está casi al final y se llama luminancia. En ella tiene diferentes pinceles que crean un efecto de mucha saturación y mucho brillo, creando un halo también alrededor que va difuminando pues aquel trazo que estemos haciendo. Pero si bajamos bastante el tamaño, en este caso del lápiz de luz, no el pincel de luz, que es mucho más grueso y crea mucho más halo borroso, sino el lápiz de luz, podemos también ir creando esta sensación con un color pues rojo flojo o blanco para que vaya creando esa sensación de brillo, ese contraste. Seguimos jugando, como vemos, pues hay zonas, los labios no son perfectamente lisos, tienen sus grietas, tienen pues también el propio esmalte resalta mucho más zonas oscuras, zonas internas del labio, que cuando está mojado parece que es una sola pieza, ¿no? Parece que no tiene imperfecciones, pero depende de los labios, pueden estar más agrietados, pueden tener pues pequeñas protuberancias, y también quería trasladar esa sensación aquí. ¿Cómo? Vale, pues primero
hacemos toda esa parte de brillos en las zonas en las que, para mi entender y mi estudio de la luz, pues le está dando directamente, ¿vale? Como hemos dicho, está mordiendo el labio, la parte más gruesa del labio inferior le está llegando la luz, igual que ese pico del labio superior, pero la piel que se adentra debajo del diente que está mordiendo tiene pequeños reflejos de luz, pero son mucho más tenues, son mucho más superficiales, pequeñitos, sin que destaquen tanto. ¿Para qué? Para crear también esa profundidad, ese campo de profundidad. Bueno, depende del nivel de complejidad, podemos ir creando más o menos detalles de luz. Una vez tengamos ese punto como nosotros queramos, como nos guste, como nos llame, empezamos a crear esa sensación de grietas. Vamos viendo el labio superior y vamos creando esas grietitas que van subiendo. Utilizamos un mismo color base, pero le quitamos luminancia, es decir, lo oscurecemos más, le bajamos en la gama de color, pues esa parte de brillo, para ir creando esa sensación también de que, bueno, el labio, aunque tenga ese esmalte o aunque tenga ese brillo, también tiene sus imperfecciones. Y todos esos pequeños elementos son los que nos va a ayudar a obtener un mayor realismo. Está claro que si la ilustración que estamos haciendo, como pasaba en el vídeo en el que estamos dibujando los dos ojos, si estamos utilizando una temática que no es tan realista, muchos de estos elementos nos los podemos saltar o los podemos interpretar de otra manera. En este caso, pues intentamos interpretar un realismo, una cercanía a lo que se puede ver visualmente, lo que podemos ver en los labios de otra persona o en los nuestros propios. Por eso tantos elementos, por eso tantos detalles. Pero si estamos dibujando algún otro tipo de temática, es decir, anime, manga, pintura pues mucho más cartoon, podemos tener los mismos principios para el boceto, para los colores bases, para ir creando esas profundidades y pues también esas zonas que resaltan más, donde aplicar la luz y donde no, pero sin tanto detalle individual. Una vez terminemos con esa parte de los labios y de los dientes, que podemos ajustar una vez tengamos los brillos un poquito mejor, pues acompañamos esa parte de la comisura, esa parte superior de la piel del labio, la parte inferior, para, bueno, pues crear un entorno un poquito más acompañado. Esto es todo, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.